El 11 de julio de 1980, el gigantesco buque carguero británico Derbyshire zarpó de Sept Îles, en el sureste de Canadá, para llevar a cabo un viaje de 17.700 kilómetros hasta Kawasaki, Japón. Durante toda esta larga travesía marítima, el Derbyshire se mantuvo informado vía satélite acerca de los cambios climáticos. Sin embargo, el 9 de septiembre, apenas unos días antes de la fecha en que debía llegar a Kawasaki, el Derbyshire quedó atrapado inesperadamente en medio de toda la furia de una tormenta tropical. El capitán le envió un informe de su posición a los propietarios del buque en Liverpool y también contactó a otro barco, el Al-Ray, a unos 130 kilómetros a popa. Fue la última vez que se supo algo del Derbyshire. El enorme buque y las 44 personas a bordo habían desaparecido. El Derbyshire fue construido en Teesside, en el noreste de Inglaterra, por Swan Hunter, una compañía propiedad del gobierno, y posteriormente entregado a su propietario, B.B. Tankers, el 10 de junio de 1976. Originalmente conocido como Liverpool Bridge, el Derbyshire era uno de... Se trataba de una embarcación asombrosa, con 300 metros de eslora y 44 metros de manga. Esta clase de cargueros, conocida como OBO, siglas en inglés para designar a los buques metaleros, graneleros, petroleros, eran los barcos más grandes jamás construidos en Gran Bretaña. Se trataba de una clase completamente nueva de cargueros, los cuales fueron diseñados para competir con la nueva generación de buques de contenedores. Pero el Derbyshire parecía tener problemas desde el principio. Apenas 2 días después de entrar en servicio, una caldera explotó mientras se encontraba anclado en Flushing, Holanda. 2 miembros de la tripulación fallecieron y la estructura interna sufrió daños considerables. El 5 de julio de 1976, una vez que fue reparado, el buque zarpó hacia Estados Unidos con su primer cargamento de carbón. Dos años después, la industria naviera sufrió los embates de una depresión económica. Entonces, en marzo de 1978, el Derbyshire permaneció varado en Stavanger, Noruega, y no fue reactivado sino hasta un año después. Luego, en la primavera de 1980, durante una revisión de mantenimiento rutinario en un dique en Sasebo, Japón, los ingenieros notaron una larga grieta en una parte de la superestructura designada como Cuaderna 65. Considerando que el Derbyshire tenía menos de 4 años, este detalle aparentaba ser un defecto nefasto y potencialmente peligroso. No obstante, para el 18 de abril, el buque fue reparado y nuevamente puesto a navegar, primero hacia Australia y posteriormente hacia Francia. Durante el viaje se cruzó con una fuerte tormenta y sufrió algunos daños en 6 de las 9 compuertas de la bodega de carga. La tripulación logró repararlas mientras navegaban. El 11 de julio, el Derbyshire se encontraba en Sept Îles, Canadá, donde fue cargado con aproximadamente 160.000 toneladas de mineral de hierro con destino a Kawasaki, Japón. El viaje de 17.700 kilómetros llevaría al Derbyshire a través del Océano Atlántico hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde haría escala para reabastecerse. Luego navegaría a través del Océano Índigo y vía las Filipinas hasta el Pacífico, para finalmente llegar a Kawasaki alrededor del 14 de septiembre. Para el 13 de septiembre ya habían pasado 4 días sin información alguna referente al buque. Sus propietarios estaban preocupados y le pidieron al Organismo de Seguridad Marítima de Japón que iniciara una búsqueda. A pesar de que este organismo dijo que un buque debía tener un retraso de por lo menos 24 horas antes de poner en marcha una búsqueda, se les pidió a las estaciones de radio japonesas y a cualquier otro buque en el área que se mantuvieran alerta. Todos sabían que unos días antes el buque había quedado atrapado en una fuerte tormenta, pero no había indicios de que estuviese en problemas. El gigantesco buque había sido construido para soportar las condiciones más extremas. Al día siguiente, los propietarios les informaron a los familiares de la tripulación en el puerto de Liverpool que el Derbyshire no había llegado a su destino. Al principio, nadie parecía muy alarmado. Sin embargo, el 15 de septiembre, cuando todavía no se sabía nada del Derbyshire, la preocupación aumentó y las autoridades japonesas comenzaron una búsqueda por aire y mar.
Esa tarde, una de las aeronaves de reconocimiento divisó rastros de aceite en la superficie del agua, aproximadamente a 32 kilómetros al noreste de la última posición conocida del Derbyshire, pero no había señales del buque. Después de 3 días, los equipos de rescate no lograron encontrar nada y la búsqueda fue abandonada. El buque parecía haber desaparecido sin dejar rastro alguno. Insatisfechos con los resultados, los familiares de los 44 miembros de la tripulación comenzaron a presionar para que se llevara a cabo una investigación por parte del gobierno británico. No obstante, Lord Trethgarn, el ministro del gobierno británico responsable del transporte marítimo, dijo que no había motivos para investigar, a menos que salieran a la luz evidencias apremiantes acerca de la desaparición del Derbyshire. Esto enfureció a los familiares de la tripulación y desconcertó a varios expertos navieros, quienes se preguntaban si las autoridades intentaban ocultar algo. Con el tiempo, comenzaron a surgir sospechas de que el gigantesco buque se había ido a pique debido a una nefasta falla en el diseño. La petición por una investigación adecuada con respecto a la desaparición del Derbyshire se hizo más apremiante cuando, en diciembre de 1980, una revisión de rutina reveló que 2 y posiblemente 3 de los buques hermanos del Derbyshire también presentaban grietas en la cuaderna 65. Aún así, no fue sino hasta 1985 que el Departamento de Transporte británico emitió un informe donde se especulaba que tal grieta podría haber sido la causa de la desaparición del Derbyshire. Aún así, pasó otro año más antes de que un descubrimiento dramático transformara esa especulación en una realidad casi absoluta. En noviembre de 1986, más de 6 años después de la desaparición del Derbyshire, a uno de sus buques hermanos, el Kowloon Bridge, se le formaron grietas en su superestructura mientras navegaba cargado desde Canadá rumbo al Reino Unido. El maltrecho buque se vio obligado a entrar a la bahía de Bantry, en el suroeste de Irlanda. No obstante, la cadena del ancla se rompió y el enorme buque se vio obligado a salir nuevamente a mar abierto, donde una vez más se volvió inestable. Los 28 miembros de la tripulación fueron rescatados en helicóptero. 4 horas más tarde, el Kowloon Bridge, todavía con su carga de 165 toneladas, golpeó un grupo de rocas y encalló. Finalmente, azotado por el fuerte oleaje y vientos huracanados, el Kowloon Bridge se partió y se fue a pique. Posteriormente, los buzos descubrieron que uno de los puntos de fractura se encontraba en la cuaderna 65, la cual ya había sido identificada como el punto vulnerable del Derbyshire. Al verse enfrentado a tal apremiante evidencia de una falla estructural básica, el Departamento de Transporte cedió y en octubre de 1987 abrió una investigación formal de la desaparición del buque ocurrida 7 años antes. Sin embargo, se concluyó que no había nada de malo en el diseño del Derbyshire, simplemente había sucumbido ante la furia de una tormenta tropical. Los familiares de la tripulación, incluyendo a Paul Lambert, estaban escandalizados. Debe hacerse algo al respecto. Se han perdido muchas vidas a lo largo de los años. Es increíble la cantidad de personas. Si a nadie le importa, a nosotros sí. Y ahora vamos a hacer algo al respecto. Y aunque nos tome otros 20 años, vamos a ponerle fin a esto. Hubo peticiones por una investigación submarina, pero el Departamento de Transporte dijo que sería muy difícil ubicar al Derbyshire en aguas tan profundas. Sin embargo, continuaron aumentando las exigencias por una investigación más profunda, y a comienzos de 1990, 77 miembros de la Cámara de los Lores exigieron que se tomaran medidas. Además, el 14 de diciembre, en Liverpool, el puerto de origen del Derbyshire, se organizó y presentó ante el Parlamento una petición pública para solicitar que se tomaran medidas al respecto. La petición, que contenía 47,000 firmas, fue recibida por John Prescott, ministro de Transporte, quien también había sido marino. Entonces, en el otoño de 1991, los sucesos dieron un giro dramático cuando el Lloyd's List, una publicación naviera altamente respetada, publicó un artículo titulado Cargueros desaparecidos. En este se afirmaba que desde 1975, casi 300 cargueros habían desaparecido en el mar, 30 de los cuales habían desaparecido entre enero y septiembre de 1991. Centenares de hombres habían perdido sus vidas en circunstancias que no podían ser atribuidas ni a la falta de pericia ni a las condiciones climáticas. El artículo del Lloyd's List condujo a un estudio de la situación de los cargueros por parte de Lloyd's Register, máxima autoridad en la industria naviera,
el cual reveló que había problemas importantes con las grietas y la corrosión en las cuadernas de los buques y en los soportes que las mantienen en su lugar. Aún así, las autoridades británicas no tomaron medidas con respecto a la misteriosa desaparición de Derbyshire. Mientras tanto, los familiares de la tripulación desaparecida continuaban en Liverpool con sus oficios anuales en memoria de sus seres queridos. Antes de continuar con nuestras plegarias, me gustaría compartir con ustedes una noticia. El jueves de esta semana se llevó a cabo una ceremonia frente a las costas de Japón en honor al Derbyshire. Lo único que me hace seguir adelante es la idea de que algún día sabremos la verdad y toda la verdad, para que otros hombres y otras mujeres no tengan que padecer lo que hemos sufrido todos estos años al no saber la verdad. En 1994, un sindicato, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, frustrado por la aparente indiferencia con respecto a la desaparición del Derbyshire, financió su propia búsqueda submarina. La búsqueda, que costó $500,000 de libras esterlinas, fue conducida por una embarcación estadounidense, el Acoustic Pioneer, que zarpó desde Port Everglades, Florida. El 29 de mayo, la embarcación de reconocimiento llegó al área donde se sospechaba se había hundido el Derbyshire. 5 días después, un equipo de sonar submarino a control remoto localizó los restos del enorme buque. Era la primera vez que alguien lo veía en 14 años. El Derbyshire fue encontrado hecho pedazos a una profundidad de 4.000 metros y aproximadamente a 320 kilómetros de las costas de Japón. David Mearns, miembro del equipo de búsqueda, dio sus primeras impresiones. De inmediato se hizo aparente que los restos estaban esparcidos en un área bastante amplia. Y el hecho de que el buque aparentemente esté partido en varias partes, por lo menos en 7 partes, parece inconsistente con la idea de que se hundió intacto y en una sola pieza. Este descubrimiento tan apremiante no podía ser ignorado, por lo que la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte comenzó a presionar al gobierno para que financiara un estudio de los restos. El representante del sindicato, Mark Dickinson, explicó lo siguiente. Tengo muchas esperanzas de que actuarán bajo nuestras recomendaciones y de que contactarán al secretario de Estado para el Transporte y le pedirán o recomendarán una nueva expedición, centrada particularmente en la sección de los restos que creemos es la popa, fracturada en la cuaderna 65, y también, por supuesto, que se lleve a cabo una nueva investigación y de esa manera poder llegar al fondo de este misterio que ya lleva 14 años. Esta vez el gobierno británico aceptó. No obstante, no fue hasta julio de 1996 que se llevó a cabo el primero de 2 estudios submarinos de los restos del Derbyshire. Sin embargo, la calidad de las imágenes era deficiente. Lord Donaldson, el notable juez nombrado para dirigir la investigación, se sentía optimista en cuanto a que el segundo estudio arrojaría mejores resultados. Tengo la esperanza de poder regresar el próximo año, porque un año de retraso significa un año más de riesgos para quienes navegan en esos buques. Los familiares de la tripulación desaparecida pensaban que por fin llegarían a alguna parte. Estamos complacidos. Es una gran reivindicación para las familias que llevan 15 años luchando. La gente no pensaba que llegaríamos tan lejos y les demostramos que estaban equivocados. Son buenas noticias tanto para nosotros como para los marinos de todo el mundo el hecho de que haya alguien que se preocupe por ellos. Cuando los expertos y yo revisamos los detalles, llegamos a la conclusión de que había buenas probabilidades de encontrar evidencias en los restos, las cuales conllevarían a reconsiderar muchos de los parámetros de diseño que predominan en estos enormes buques. Parecía que el misterio llegaría a resolverse. A comienzos de marzo de 1997, una embarcación estadounidense de reconocimiento altamente sofisticada, el Thomas G. Thompson, llegó hasta el lugar donde yacen los restos del Derbyshire, en el Pacífico Norte.
Utilizando modernas cámaras submarinas, las imágenes transmitidas a la sala de controles revelaron con detalles gráficos lo que había quedado del gigantesco buque. Las autoridades gastaron un total de 2 millones de libras esterlinas en 52 días de búsqueda, la cual fue más allá que cualquier otra investigación a esa profundidad, y finalmente concluyó el 29 de abril. Posteriormente, algunos de los familiares y sus representantes fueron invitados a las oficinas del Departamento de Transporte en Londres para ver las imágenes de los restos. Por mucho que intentaron prepararse, resultó ser una experiencia muy emotiva y conmovedora. El hecho de ver la popa y otras partes del buque es muy perturbador ver todo eso, pero el rasgo atenuante, no sé cómo expresarlo, es el hecho de que ya saben dónde está la popa y nosotros sabemos dónde se encuentran las 44 personas que perdieron sus vidas. Sabemos dónde se encuentran sus tumbas y eso nos proporciona algo de sosiego. Una reconstrucción gráfica oficial demostró cómo el equipo de búsqueda llegó a la conclusión de que el Derbyshire pudo haber sucumbido a la tormenta tropical del 9 de septiembre de 1980. Primero, una enorme ola probablemente arremetió contra la proa y abrió violentamente una de las compuertas de la bodega de carga. El peso del agua podría haber hundido la proa y las otras compuertas de la bodega de carga pudieron haber hecho implosión una tras otra. Con el buque lleno de agua, la Cuaderna 65 probablemente cedió y el Derbyshire se partió y se hundió. El 17 de diciembre de 1998, el viceprimer ministro británico John Prescott hizo un anuncio dramático. Hoy hemos podido presenciar y ser testigos de una de las más grandes proezas en lo que respecta a la investigación submarina, que supera la del Titanic, el cual fue encontrado prácticamente intacto, a diferencia del Derbyshire, que como pudimos constatar se encuentra en miles de pedazos, por lo que ahora voy a ordenar que se reabra una investigación formal para de esa forma llegar a una conclusión del porqué de su hundimiento. Marion Bayliss, quien perdió a su esposo Corley, el oficial en jefe durante la tragedia, espera que la verdad sea finalmente revelada. La primera investigación oficial no fue muy satisfactoria. Parecía que estaban encubriendo algo, por lo que me gustaría pensar que todas las partes interesadas se unirán para esta vez intentar descubrir lo que sucedió. La nueva investigación formal con respecto a la desaparición del Derbyshire comenzó en la división del Ministerio de la Marina del Tribunal Supremo Británico en Londres el 5 de abril de 2000. Encabezada por el juez Coleman, duró 54 días y asistieron varios familiares de los miembros de la tripulación desaparecida. Habían pasado 20 años desde la desaparición del Derbyshire frente a las costas de Japón y de la pérdida de 44 vidas. Ahora todos esperaban que se revelara la verdad con respecto al hundimiento del enorme buque. Solamente la verdad y nada más. Solo la verdad para saber qué fue lo que sucedió exactamente, sin importar cuál sea esa verdad. Pudo haber sido un sinnúmero de causas o ninguna causa. Solo queremos saber la verdad. Durante la investigación, los asesores de la compañía aseguradora habían expresado que el enorme buque se había hundido en medio de la tormenta tropical porque no habían cerrado adecuadamente una de las escotillas, lo que enfureció a Paul Lambert. La acusación de que la tripulación dejó una escotilla abierta y que eso causó el hundimiento del buque para nosotros es una difamación absoluta. No solo demostraremos que la tripulación cerró la escotilla, sino que también le colocaron un dispositivo de seguridad para asegurarse de que no se abriera. El gobierno británico estaba representado por el fiscal general Lord Williams de Mostyn. Era la primera vez que un fiscal general se presentaba en un caso similar, lo que reflejaba la importancia de la investigación. Los abogados que representaban a los familiares sugirieron que el desastre no fue causado por un error humano, sino por una falla estructural del Derbyshire en medio de condiciones climáticas desfavorables,
Como lo demostraron las primeras investigaciones, ellos sostuvieron que las enormes olas pudieron haber hundido la proa y el agua probablemente arremetió contra el puente, haciendo colapsar las compuertas una a una hasta que el barco se hundió. Durante 12 años hemos vivido con el hecho de que los asesores de la compañía de seguros culparon a la tripulación por el hundimiento del buque y hoy fueron completamente exonerados. El juez incluso afirmó que ellos intentaron asegurar la escotilla con un dispositivo especial. La investigación finalizó el 26 de julio de 2000 y el informe del juez Coleman fue publicado posteriormente ese mismo año. Al concluirse que el Derbyshire se había hundido debido a que ciertos defectos intrínsecos en el diseño incapacitaron al buque para soportar las severas condiciones climáticas en las que se vio atrapado, el juez Coleman hizo 24 recomendaciones de seguridad para tales buques en el futuro. También elogió a los familiares de quienes fallecieron a bordo del Derbyshire, al decir que si no hubiese sido por su perseverancia, nunca se hubiese reabierto la investigación con respecto al destino de uno de los más grandes buques británicos desaparecidos en el mar. La industria naviera sufrió los embates de una depresión económica. Entonces, en marzo de 1978, el Derbyshire permaneció varado en Stavanger, Noruega, y no fue reactivado sino hasta un año después. Luego, en la primavera de 1980, durante una revisión de mantenimiento rutinario en un dique en Sasebo, Japón, los ingenieros notaron una larga grieta en una parte de la superestructura designada como Cuaderna 65. Considerando que el Derbyshire tenía menos de 4 años, este detalle aparentaba ser un defecto nefasto y potencialmente peligroso. No obstante, para el 18 de abril, el buque fue reparado y nuevamente puesto a navegar, primero hacia Australia y posteriormente hacia Francia. Durante el viaje se cruzó con una fuerte tormenta y sufrió algunos daños en 6 de las 9 compuertas de la bodega de carga. El 11 de julio de 1980, el gigantesco buque carguero británico Derbyshire zarpó de Sept Îles, en el sureste de Canadá, para llevar a cabo un viaje de 17.700 kilómetros hasta Kawasaki, Japón. Durante toda esta larga travesía marítima, el Derbyshire se mantuvo informado vía satélite acerca de los cambios climáticos. Sin embargo, el 9 de septiembre, apenas unos días antes de la fecha en que debía llegar a Kawasaki, el Derbyshire quedó atrapado inesperadamente en medio de toda la furia de una tormenta tropical. El capitán le envió un informe de su posición a los propietarios del buque en Liverpool y también contactó a otro barco, el Alba. La tripulación logró repararlas mientras navegaban. El 11 de julio, el Derbyshire se encontraba en Sept Îles, Canadá, donde fue cargado con aproximadamente 160.000 toneladas de mineral de hierro con destino a Kawasaki, Japón. El viaje de 17.700 kilómetros llevaría al Derbyshire a través del Océano Atlántico hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde haría escala para reabastecerse. Luego navegaría a través del Océano Índigo y vía las Filipinas hasta el Pacífico, para finalmente llegar a Kawasaki alrededor del 14 de septiembre. Para el 13 de septiembre ya habían pasado 4 días sin información alguna referente al buque. Sus propietarios estaban preocupados y le pidieron al Organismo de Seguridad Marítima de Japón que iniciara una búsqueda. A pesar de que este organismo era los buques metaleros, graneleros, petroleros, eran los barcos más grandes jamás construidos en Gran Bretaña. Se trataba de una clase completamente nueva de cargueros, los cuales fueron diseñados para competir con la nueva generación de buques de contenedores. Pero el Derbyshire parecía tener problemas desde el principio. Apenas 2 días después de entrar en servicio, una caldera explotó mientras se encontraba anclado en Flushing, Holanda. 2 miembros de la tripulación fallecieron y la estructura interna sufrió daños considerables. El 5 de julio de 1976, una vez que fue reparado, el buque zarpó hacia Estados Unidos con su primer cargamento de carbón.
2 años después, a unos 130 kilómetros a popa. Fue la última vez que se supo algo del Derbyshire. El enorme buque y las 44 personas a bordo habían desaparecido. El Derbyshire fue construido en Teesside, en el noreste de Inglaterra, por Swan Hunter, una compañía propiedad del gobierno, y posteriormente entregado a su propietario, B.B. Tankers, el 10 de junio de 1976. Originalmente conocido como Liverpool Bridge, el Derbyshire era uno de... Se trataba de una embarcación asombrosa, con 300 metros de eslora y 44 metros de manga. Esta clase de cargueros, conocida como OBO, siglas en inglés para designar